Hola, vamos a dar continuidad al Diplomado de Seguridad del Paciente en un tema muy especial que es el ser humano en su entorno y cómo cada una de sus acciones aporta para la presencia de un evento adverso o un incidente. Mi nombre es Luz Emilia Villegas, soy bacterióloga y microbióloga y me desempeño en las áreas de calidad y planeación en salud. Damos inicio entonces a este aspecto importante y relevante del diplomado. Debemos resaltar algunos aspectos importantes desde la OMS, que desde el año 2018 hace referencia a que siguen siendo los eventos adversos una de las 10 primeras causas de morbilidad y mortalidad aunado al problema de discapacidad en las instituciones de salud. Además, dice que no solamente se presenta en los países en desarrollo, sino también en los países desarrollados, donde 1 de cada 10 pacientes puede sufrir daños y las consecuencias legales que esto conlleva. Vamos a recordar un poco la conceptualización de seguridad del paciente. Seguridad del paciente son todos aquellos instrumentos, documentos, guías de práctica clínica, todo lo que fortalece la acción y la actividad como profesional independiente o como IPS para poder brindar una atención segura a nuestros pacientes, minimizando al máximo los riesgos que se puedan presentar. También podemos decir que una atención segura o todo este programa de seguridad del paciente se da a través de los análisis de manera retrospectiva, como puede darse con el Protocolo de Londres, o de manera proactiva, como puede darse con el ANFE, que más adelante vamos a hacer mención de ellos. Además, dentro de la nueva modalidad de análisis estructural de salud, se encuentran los análisis predictivos, donde a través del histórico de cada paciente podríamos definir cómo actuar frente al tratamiento o frente a los aspectos de diagnóstico que podemos trabajar con él para evitar reprocesos en la calidad de la salud. Vamos también a volver a señalar en el mapa conceptual de lo que es el concepto de seguridad del paciente, qué son eventos adversos prevenibles y cuáles son los no prevenibles. Cuando hablamos de los no prevenibles, que en el mapa que estamos presentando, estamos diciendo que es un resultado no deseado y no intencional relacionado con todo lo que se ejecuta, pero que no tiene un actuar directo dentro de la intervención en salud. Aquí se puede presentar como un evento adverso no prevenible en dos áreas. Puede presentarse una lesión derivada de una complicación del paciente, donde el paciente que ingresa a nuestra institución sufre, por ejemplo, un aspecto relacionado con una epilepsia, cae, hace de pronto un daño, se hiere, pero esto es derivado de la complicación, de la patología que traía el paciente y no del actuar del profesional. Por eso no es un evento adverso prevenible. Y en el otro aspecto es derivado de del sistema de salud. ¿En qué podría darse, por ejemplo, si en la institución estamos trabajando directamente con la atención del paciente y lo referenciamos a un nivel superior y rápidamente no se le da la cita, no es atendido por el profesional de mayor jerarquía, el paciente puede desmejorar en su atención, lo que le significa un retraso en la conducta diagnóstica o en su tratamiento y podría empeorar. Esto es un ejemplo de un evento adverso no prevenible. Cuando miramos los eventos adversos prevenibles, también tiene dos enfoques importantes de señalar, que puede presentarse un incidente que es el cuasi accidente, el casi me caigo, casi me aporreo, un paciente que llega, se nos cae de la camilla, pero el paciente no sufre un daño.
mientras el evento adverso tiene tres condiciones importantes: que sea derivado de la atención en salud, que sufra un daño y que el profesional o en la institución no se le quiera hacer semejante acto al paciente, sino que es derivado de la atención. Es aquí donde ingresamos al tema que hoy nos acontece, y es conocer qué son las fallas activas y las fallas latentes en la aparición de los eventos adversos prevenibles. Ahí tenemos en este momento tres definiciones importantes: la que es el incidente, que es un evento de una importancia relevante en salud y que debe ser analizado, en el cual, como dije antes, el paciente ingresa a la institución, se le presta el servicio y sufre, por decir algo, una caída, pero no produce daño. Esto es un incidente. Cuando hablamos del evento adverso, nuevamente resalto, se cumplen las tres condiciones. Atención en salud, se le produce un daño y no es intencional. Y cuando hablamos de una complicación, es el otro aspecto ya relacionado del evento adverso no provenible, en el cual el paciente llega a nuestra IPS y sufre por su complicación un daño, se cae, ya lo habíamos mencionado, o es abordado por otros, una subida, por ejemplo, de su presión arterial, pero no es derivada de la atención del paciente. Entonces es importante que estos aspectos queden claros para poderlos diferenciar. Aquí tenemos entonces un cuadro que es muy importante que ustedes tengan en cuenta para saber la clasificación de esa atención insegura que puede llegar a nuestra institución. Tenemos, por ejemplo, el incidente que está asociado a la atención en salud. Es un acto inseguro, no produce daño y no está relacionado con la patología, mientras que el evento adverso está asociado a la atención en salud, es un acto inseguro, le produce daño al paciente y no es una complicación del paciente. Y la complicación puede producir un daño, es negativo en los otros dos aspectos y está relacionado con la patología. Si ustedes pueden mirar en el cuadro, es muy clara y es inequívoca la conceptualización. Todo esto nos lleva también a una clasificación en un recorderis de lo que ya hemos ido trasegando en el diplomado, que un evento adverso puede producir varios tipos de daño: un daño grave, un daño moderado o un daño leve. Cuando es grave podemos estar hablando de la muerte o de un proceso de un daño en el paciente que lo lleve a una rehabilitación parcial o total. Un daño moderado y un daño leve, todo esto a la larga puede llevar a propiciar eventos no deseados, como el grave, que es un evento centinela y debe ser reportado ante las autoridades tanto del nivel departamental como del nivel nacional para la investigación pertinente. Aquí tenemos un punto muy relevante, y es identificar que en esos aspectos del análisis de los eventos adversos hay dos fallas que se deben reconocer: las fallas activas y las fallas latentes. Para eso sigue a continuación un pequeño video que va a mostrar un ejemplo de lo que ocurre. Vamos a ver ahora el modelo de queso suizo. Acá estoy diseñando unas especies de tajadas de queso suizo, en el cual vamos a ver unos agujeros. Estos agujeros van a representar vulnerabilidades en el proceso de atención. Primero tenemos los factores latentes, que son las fallas de organización. Si por ejemplo un establecimiento hace un énfasis muy importante sobre la producción, entonces el personal se preocupará mucho por producir y descuidará aspectos de seguridad. Luego tenemos los factores causantes. Estos tienen que ver con el entorno.
Por ejemplo, si un cardiólogo tiene que auscultar al paciente, entonces va a necesitar que no haya ruido alrededor. Si hay ruido, eso va a perturbar su acto médico. Si un dermatólogo necesita ver la piel de un paciente con toda claridad y la iluminación es mala, entonces eso va a perjudicar el acto médico. Si es que no están claros cuáles son los procedimientos de atención y no hay guías de procedimientos o guías de práctica clínica bien establecidas, también vamos a tener un espacio a la incertidumbre. Y finalmente tenemos las fallas activas, que son aquellas cometidas por el personal de salud. Son aquellas fallas que en un contexto de políticas de organización de la institución y factores de entorno que van a rodear el acto médico, entonces las fallas activas van a ser fallas directas del personal de salud, que son las más fáciles de identificar porque están registradas en la historia clínica. Pero si estas fallas activas son detenidas por barreras, por defensas, entonces no se va a concretar el evento adverso y simplemente vamos a tener un error que fue interceptado. Esto es lo que a veces se conoce como el near miss o el casi error. Entonces estos son los diversos niveles que van a ir contextualizando el ejercicio de la medicina. El modelo de queso suizo pues pone en evidencia que no se trata solamente de hacer hincapié en la falla del operador, del personal de salud, sino que existen fallas latentes que tienen vulnerabilidades que si se van conjugando en un solo paciente, entonces terminan produciendo el evento adverso. Este es el paciente y las cosas salen mal, no salen bien y que inesperadamente tenemos un mal resultado. Es importante resaltar, después de ver el video y entender este contenido tan sencillo, que estas fallas activas y fallas latentes tienen unos modelos en los cuales nos permite hacer el análisis, sobre todo de una manera proactiva. Tenemos entonces el modelo del queso suizo, que es ideado o resaltado por Rison, que era un psicólogo, en el cual él define que las cosas no pasan por azar, un evento no pasa por azar, que eso ha tenido una cantidad de antecedentes desde lo administrativo, desde la parte del entorno y desde la parte del ser humano para que se puedan presentar. Y los agujeros que ustedes ven en el queso nos dimensionan las fallas existentes o la ausencia de barreras para que ocurran la presencia del evento. Esto aplica también a nivel personal. Si nosotros no tenemos una conciencia de lo que estamos haciendo y las barreras con las cuales nos debemos enfrentar a la vida, posiblemente vamos a tener muchos accidentes y muchas acciones no deseadas como respuesta a las fallas en la planeación. Tenemos entonces de una manera más esquemática cómo cuando fallan los procesos administrativos y luego fallan las herramientas de ese entorno, esto va a propiciar que cuando el profesional o el trabajador de la salud vaya a hacer una acción se vea presionado por los anteriores elementos ya descritos y posiblemente al dar una respuesta y no tener la planeación de las barreras, pues se va a presentar el incidente o el evento adverso. Este es el precursor del análisis del Protocolo de Londres, importante para poder saber qué hacer de una manera reactiva, porque es un antecedente el que se analiza, y poder hacer planes de mejora en la institución que permitan que se forme una cultura de seguridad frente a los eventos que hemos estado analizando, evitando que se vuelvan a presentar y tomando acciones para que toda la comunidad, todos los colaboradores sepan qué hacer frente a estos casos. Tenemos entonces el análisis de las fallas latentes, que en qué consiste. Recuerden que habíamos hablado
que había las dos fallas, las latentes y las activas. Empezamos con las latentes porque muchos de los estudios que sobre seguridad del paciente existen a nivel mundial nos permiten identificar que la mayoría de las fallas precursoras de un evento están relacionadas con las fallas administrativas. ¿Qué quiere decir? Si hay fallas desde la contratación del personal que no es apto, no cuenta el profesional de salud con los insumos, con los equipos biomédicos, si esos equipos biomédicos no están calibrados, no tienen la seguridad de la ficha técnica, tenemos fallas en la supervisión del personal, no existen auditorías de los procesos, no hay documentación ni guías de práctica clínica basadas en evidencias, pues el personal se va a ver abocado a hacer lo que puede sin que tenga una estandarización documental que le permita a él adherirse a todo ese proceso administrativo y sentir que su actuar se encuentra vigilado, pero además acompañado desde la parte administrativa. Esas son las fallas latentes, todo lo administrativo que es el precursor, como lo hemos dicho y lo he dicho, perdón, y como lo vimos en el modelo del queso suizo, que es el precursor del evento adverso o el incidente. Entonces, la definición es la siguiente. Son problemas generalmente ocultos y que son propios del sistema o del diseño del sistema o del proceso. Son acciones u omisiones que se dan durante el proceso de atención en salud por los miembros del proceso de apoyo, o sea, los procesos administrativos. Es muy importante que tengamos la diferencia entre la falla latente y la falla activa porque van de la mano. Una acción no ocurre por sí sola, nuevamente lo repito, tiene antes todo un proceso que se ha desencadenado para que tenga al final un resultado que seguramente por ser negativo siempre va a repercutir en la atención del usuario que llega a nuestro consultorio o a nuestra institución. Hay unos ejemplos de fallas latentes y de fallas activas. Voy a leer dos para poder que ustedes puedan hacer la diferenciación. Fallas activas, violaciones a guías de uso prudente de antibióticos, inserción y cuidado de catéteres. Y una falla latente puede ser baja densidad de enfermeras por paciente. ¿Qué quiere decir? No tenemos un análisis de la capacidad instalada. Tenemos en nuestra institución 30 pacientes, 40 pacientes para que sean atendidos por un solo médico y una sola enfermera. Recuerden que esa baja cantidad de personal para la atención hace que aumente el cansancio del personal y muchas de sus decisiones se vean a veces desdibujadas por esta presión mediática de tantas personas para atender. Esto es un ejemplo muy claro de una falla latente y de una falla activa. Pues ya lo hemos dicho, cuando no está articulado el talento humano en ese proceso de lo que es la inducción, la contratación, el mantenimiento del personal en la institución. A veces no se cuantifica cuánto se capacita el personal en la institución y cuando él se nos va, cuánto hemos invertido en ese médico, en esa enfermera y él se lleva el conocimiento. ¿Cuánto le cuesta a la institución volver a hacer una inducción, una reinducción y que el personal se sienta a gusto con lo que esté haciendo? Que el personal que contratemos sea el idóneo, que la enfermera tenga una experiencia vasta, la psicóloga, la fisioterapeuta, el personal terapéutico en general. Todo esto influye en que la prestación del servicio sea la adecuada. ¿Por qué adecuada? Porque tendríamos personal capacitado, personal con experticia, personal
que con amor está haciendo lo que debe en la institución. Entonces, recordemos que el talento humano, su contratación, lograr su permanencia, valorar su nivel de desempeño, le permite a la institución asegurar que ese proceso de atención inicia de buena manera. Ahora, ¿qué son las fallas activas? En la práctica diaria, las fallas activas, acciones u omisiones que ocurren durante la atención de pacientes, son debidas a olvidos, no recordar qué debe realizarse en un procedimiento, descuidos, tomar la jeringa equivocada, equivocaciones, errores de juicio y rara vez desviaciones deliberadas de conductas o prácticas seguras, procedimientos y estándares explícitos. Cualquiera de estas fallas son lo que denominamos una acción insegura. Presentamos a continuación pues algo que un locutor, un comunicador presenta de lo que ocurrió en un país frente a unas vacunas. La Organización Mundial de la Salud confirmó que la muerte de los 15 niños sirios vacunados contra el sarampión se debió a la vacuna que había sido mezclada por error con un relajante muscular y no con el diluyente apropiado. El organismo de salud señala, es una situación muy trágica y hasta ahora todo apunta a un error humano muy grave en dos momentos diferentes. La investigación indica en el empaquetado del disolvente y en su desempaquetado, nadie notó que el líquido que supuestamente debía servir para disolver la vacuna era en realidad el relajante atracurium, utilizado habitualmente como anestesia. Vimos entonces que esa falla activa es una acción insegura. Cuando hablamos de acción insegura, estamos derivadas a que esa intervención que estamos haciendo se aparta de la práctica segura que se ha estandarizado en la institución. Y además, tiene al menos esa desviación un potencial o un impacto directo sobre la causa de ese evento adverso que ha originado un daño o un cuasi daño a nuestro paciente. Ejemplos de acciones inseguras: el no hacer una auditoría, no monitorizar, no tener, por ejemplo, tomar en las decisiones clínicas una desafortunada decisión clínica, no buscar ayuda con los compañeros cuando se necesita. Tenemos entonces en el protocolo de Londres que esas fallas o esas acciones inseguras son de tres tipos: por acción, por omisión o por violación directa, que es dolo. Cuando hablamos de una omisión, quiere decir que la institución tiene toda la documentación, la ha socializado con el personal, pero el profesional no se adhiere a ellas y hace lo que él considera pertinente sin tener en cuenta lo que la institución ya ha, de una manera muy rigurosa, ha establecido para que todos lo hagamos en ella. Entonces, es una omisión. Esa omisión lo puede llevar a la presentación de un desafortunado incidente o un evento adverso. Cuando hablamos de acción, quiere decir que la institución no tiene información documentada, no ha formado el personal. ¿Y qué tiene que hacer entonces el profesional? Pues tener los argumentos propios que trae de la universidad o de su propio conocimiento y preparación y establece la ruta de diagnóstico de tratamiento. Desafortunadamente, esto lo puede llevar también a la presencia de una acción insegura que puede derivar en un incidente o un evento. Y lo último, que es una violación consciente a todas las normas, es el dolo. Esto es querer hacerle daño a un paciente, aún sabiendo que esto lo puede llevar a la muerte o a un daño irreparable. Esto es parte de lo que viene a ser lo puede llevar inclusive al profesional o a la institución
o la parte jurídica a que sea demandado y a la procedente castigo desde la parte legal. Entonces, ¿qué es el error médico? El error médico entonces nos lleva por parte de este personal que es el fallo en su actuar, que bien sea que le cause de una manera grave, moderada o leve un daño al paciente y que el origen, como le hemos dicho antes, puede relacionarse por la organización, o sea, por esos antecedentes organizacionales y por su conducta como profesional y respuesta a la necesidad del usuario a través de múltiples y complejos mecanismos que se cohesionan para producir un defecto, una respuesta no apropiada al diagnóstico y al tratamiento de nuestro paciente. Cuando hablamos de ese error médico, Rison, el papá del queso suizo, dice que ese error médico tiene una falla desde la planeación del actuar. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando el médico o el terapeuta o la psicóloga o cualquier personal de salud no tiene claro en esa indagación de esa historia clínica, en esa indagación del paciente, qué es lo que él tiene, sus alergias, las prescripciones médicas, la interacción de los medicamentos. Si él no realizó a conciencia un diagnóstico de la parte preliminar de ese paciente, entonces, ¿cómo podría él saber cómo va a ser la ruta siguiente de ese diagnóstico y ese tratamiento? Por eso Rison dice que un error médico es una falla en la planeación. Quien no planea se ve de una manera muy probable a obrar de una manera insegura frente al evento, frente al diagnóstico de cada paciente. Dice además otro de los autores, Eric Holmangel, que los errores humanos son identificables porque pueden revisarse desde una manera prospectiva o retrospectiva. Quiere decir que si no aprendemos de una comunidad, de una cultura de seguridad, el error humano está allí evocando que si no aprendemos de los errores, posiblemente ya vamos a estar actuando con un dolo frente a lo que necesita el paciente, aumentando la probabilidad de presentarse en ellos un evento como un daño o un incidente en la salud. Bueno, también es importante señalar que como seres humanos podemos equivocarnos. Claro, es inherente al proceso de crecimiento del ser humano podernos estar equivocando, pero no es la razón para evitar asumir responsabilidades en las conductas profesionales que tenemos y nuestra obligación de atender con coherencia, seguridad y respeto a la persona que acude a nosotros para que le prestemos el servicio de salud que requiere. Ninguna profesión está exenta de poder ocurrir en ella y en su prestación del servicio un error. Establecer la responsabilidad médica como causa del error es importante. Se señala entonces que quien acude a un análisis y a un reconocer lo que ha ocurrido permite entonces un ambiente de seguridad y posiblemente ese profesional, ante el plan de acción que se derive de ese error, tomar acciones que a futuro le va a permitir a él minimizar en su conducta de diagnóstico o de tratamiento, volver a encontrar una falla en su respuesta. ¿Por qué es tan importante entonces tener en cuenta que los errores diagnósticos ocurren permanentemente
en el consultorio del profesional independiente o de una IPS o una institución prestadora de servicios de salud, porque esta es una falla o una equivocación en el proceso diagnóstico que lleva a que se dé una respuesta a un diagnóstico incorrecto por la falta de diagnóstico o bien por un retraso del mismo o una omisión de todos estos aspectos o soportes relevantes que podrían ayudar a la toma de decisiones. No se observan mucho estos errores diagnósticos en la presencia o en el análisis de un evento adverso. ¿Por qué no son muy comunes? Porque posiblemente cuando nuestros pacientes ven que hay un error en el diagnóstico, muchos recurren a otro profesional y no le informan al profesional que le atendió que consideran que él tuvo una falla diagnóstica, que él posiblemente se equivocó y que por eso acuden a otro profesional con la seguridad de buscar una respuesta más fiable, más confiable a ese diagnóstico de salud. Muchos de los profesionales dicen que precisamente porque errar es humano, pues equivocarse en un diagnóstico también es inevitable. Por eso esos errores de diagnóstico no son muy predecibles, no son muy evidenciables, y lo que queremos dejar claro en esta presentación es que también los errores diagnósticos son fallos del sistema que llevan a la presencia de un evento adverso o un incidente. Recuerden que fallos en el diagnóstico me pueden llevar a retardar el diagnóstico, a una muerte precipitada, a que el personal de salud sea visto como incompetente, situaciones que agravan considerablemente la cultura y los aspectos de cordialidad y de seguridad de quien va a visitarnos por tener serias dudas en el manejo que le damos a los procesos de respuesta a las necesidades del usuario. Hay un análisis de modo y efecto que se llama el ANFE, bueno, lo voy a decir, que tiene que ver con las fallas que se pueden detectar. Este análisis es diferente al evento que hacemos con el protocolo de Londres, que es retrospectivo. Analizamos esa acción insegura que se presentó, mientras el ANFE me dice, antes de que ocurran las cosas, miremos qué fallas hay, con qué modo se actúa en la institución, el efecto que puede traer y el análisis que debemos llevar de una manera proactiva, o sea, antes de que ocurra. Cuando miramos ese análisis de ANFE en ese error diagnóstico, vemos que hay unos aspectos muy importantes que debemos resaltar, como es la falla del paciente o de la familia, que no nos dice en el diagnóstico al paciente las fallas o síntomas que tiene ese paciente, las alergias, la probabilidad que tiene de caerse, en fin, todo aquello que es importante para generar alerta en la institución. Fallas en la recolección de la información, no tenemos un software que permita tener una historia clínica y esta historia clínica no tiene los elementos necesarios ni de norma para poder capturar la información del paciente. Además, no permite la integración de la misma. Tenemos también que hay algunas historias clínicas que tienen fallas en el diagnóstico, en el modelo del diagnóstico del paciente. Y tenemos además en ese ANFE fallas para poder establecer cómo vamos a comunicar y a interactuar con el paciente para explicarle qué fue lo que ocurrió, qué fue el evento adverso, cómo ocurrió y cómo él es tan importante que asuma su responsabilidad
dentro de esa atención de la salud como un elemento preventivo en la ejecución del tratamiento y en la prevención de algunas acciones inseguras por parte de los profesionales que él puede recordarles. A ustedes se les olvidó que ya es hora del medicamento, recuerden que me deben acompañar a asistir al baño, por favor me pueden subir las barandas de la camilla, en fin, la corresponsabilidad que tiene el usuario como una persona más dentro del eje de seguridad del paciente, y no solamente el usuario, la familia y su cuidador. Algunas fallas activas entonces presentes en esos eventos relacionados con el diagnóstico es la impericia del profesional, el exceso de confianza, apresurarse a tomar decisiones diagnósticas irresponsablemente, el facilismo con que se toma la atención del paciente y muchas veces, desafortunadamente para el sector salud, la falta de ética. Tiene algunas fallas activas también relacionadas con que ese profesional tiene motivaciones diferentes a la salud y seguridad del paciente y lo atiende mucho más allá por la prestación económica que puede obtener para que continuamente ese paciente lo busque para la atención. Tener demasiados datos e información en su cabeza que no le permite de una manera objetiva analizar el caso de ese paciente, analizar la historia clínica, antecedentes para tomar decisión. Y muchas veces se ve bombardeado por mucha información, lo que le permite no esclarecer la ruta de ese diagnóstico y tratamiento. Y desafortunadamente en muchos casos la ignorancia, personal no apto, personal no competente y personal que no se está capacitando permanentemente para poder ser idóneo en la toma de decisiones. Bueno, acá nos lleva ya casi que a preguntarnos por qué entonces se producen esos errores en el diagnóstico. Entonces tenemos por los factores cognitivos, factores actitudinales, factores de comunicación y los factores sistémicos. Cuando hablamos de los factores por la parte de actitud, tenemos entonces el profesional de la salud que tiene un exceso de confianza en lo que hace y se cree que es el súper e ignorando las alertas que puede tener para tomar una decisión. Y la complacencia, que también es muy frecuente en nuestra población, donde el paciente llega ya con el diagnóstico y le dice directamente al doctor: doctor, es que yo necesito que usted me mande tal medicamento porque yo miré en Google y tengo tal padecimiento. Y el médico, para evitar, o el profesional de la salud, o el terapeuta, para evitar roces, le dice: bueno, yo le mando eso, yo creo que usted tiene un diagnóstico acertado. Entonces digamos que esos son factores actitudinales y que se ven en nuestro quehacer. El exceso de confianza. Yo soy el súper, yo lo que sé, soy el máximo, no necesito estar estudiando más, no necesito preguntarle a mi equipo de trabajo, esto es lo último que hay, tengo el último equipo, y la verdad es que a veces nos endiosamos y olvidamos que salud no es algo estático. Salud es algo que permanentemente va renovándose en tecnologías, en guías de práctica clínica, y no tenemos la última palabra. Cuando hablamos del factor de comunicación, es muy importante. Podemos ser los plus ultras como profesionales de la salud, expertos, nos llaman para que hagamos presentaciones,
nos buscan como docentes, pero somos cero en comunicación con el paciente. ¿Qué quiere decir eso? No nos acercamos al paciente para explicarle qué tiene, no le preguntamos usted qué necesita saber, no le explicamos cuando le prescribimos el medicamento cuál es la vía en que se lo debe tomar, el horario. Recuerden que hay personas que no entienden, entonces le debemos decir, señor, la vía en que usted se debe tomar es oral, se la debe tomar 3 veces al día, quiere decir cada 8 horas, 3 veces al día no quiere decir que de una se va a tomar las 3 pastas, una se la toma cada 8 horas para que el paciente lo pueda tomar, se la debe tomar antes del desayuno, no la puede tomar con leche. Entonces miren, eso es comunicarse con el paciente, ponerse en la piel de él no entiende nuestras palabras, entonces de nada sirve ser unos expertos si no sabemos comunicarnos con el paciente, tan importante además de poder saber qué vamos a saber, qué tenemos que hacer para comunicarnos que nos hemos equivocado y evitar de alguna manera esos procesos legales que se nos pueden venir encima. Recuerden que una sonrisa puede bajarle la guardia a un paciente para que pueda entender que tuvimos un error, que nos podemos equivocar, pero que nuestro deber es comunicárselo para tomar una decisión acertada frente a lo que prosigue en restaurar o mejorar su condición de vida. Y los factores sistémicos que vamos a revisar ya a continuación, que lo importante es entender que salud es un sistema, que no actuamos solos, que es un sistema quiere decir que de nuestra decisión terapéutica dependen muchos más argumentos, desde los actores involucrados en la inspección, vigilancia y control, en lo que tiene que ver con los entes territoriales, las EPS, las IPS, somos un argumento, un pedacito en la cadena que nos permite que ese último eslabón, que somos nosotros en el diagnóstico, ese actuar sea coordinado con todo el sistema de salud. ¿Qué nos dice entonces la argumentación de lo que hemos encontrado en artículos? ¿Qué nos recomiendan entonces para poder minimizar los errores en la atención en salud? Que debemos fortalecer la cultura de la seguridad. ¿Qué quiere decir eso? Tener una seguridad psicológica para atender al paciente, reportar los errores que nos han ocurrido para poder ser analizados y poder tomar acciones futuras que eviten minimizar una nueva presencia de este evento, que aprendamos de lo que nos ha ocurrido, que tengamos transparencia para poder decir, me equivoqué, pero esto es lo que voy a hacer para minimizar el daño que hemos podido presentar o realizarle a quien acude a nuestro servicio. La cultura justa, que quien reporte en la IPS no tomen acciones punitarias, como ese médico se equivocó, esa terapeuta, esa fisioterapeuta, la psicóloga, pues es una inepta, la sacamos entonces de la institución porque se equivocó. No, seguridad del paciente es la cultura justa. ¿Qué quiere decir? Que si me equivoco, reporto, y si reporto, analizamos, y si analizamos, enseñamos y tomamos decisiones para mejorar los procedimientos en el consultorio o en la institución. Y el compromiso entonces que se tiene desde la argumentación administrativa frente a los procesos. Recuerden, para que un evento ocurra tanto en nuestra vida personal como en la parte profesional, no es solo la equivocación, es todo lo que antecede, que se acumula y al final explota, dando entonces un daño al paciente. Y nos lleva entonces a recordar que no somos únicos, que hay gente alrededor
que nos debemos preparar para trabajar en equipo y que estas conductas de organización colectiva mejoran la seguridad del paciente y somos vistos a través del ojo del paciente como una institución organizada que procura el bienestar de ellos. El Protocolo de Londres, para dar entonces continuidad al proceso reactivo de análisis, me dice que además de que hay fallas en la parte administrativa, hay fallas en la conducta del hacer, la acción insegura, también hay factores externos que contribuyen a que se presenten este evento adverso. Tienen que ver con el paciente, con la tarea y la tecnología, el individuo que es el personal de salud, el equipo y el ambiente. Entonces, factor contributivo, nuevamente les recuerdo, son las condiciones que facilitaron o predispusieron a una acción insegura. Vamos a mirar entonces que los factores contributivos tienen que ver el paciente que tenga una pobre comunicación con el personal de salud, no le cuente lo que tiene, no diga qué es lo que siente. Tiene muchas comorbilidades, entonces no sabe el profesional a qué atinarle. Va solo el paciente adulto que ya tiene, por decir algo, un Alzheimer y llega solo a que lo atiendan, pues es una persona que no va a dar unos datos confiables para el proceso de atención. Cuando hablamos del individuo, estamos hablando del profesional de la salud, que tiene, por ejemplo, una alta carga, jornada laboral, tiene cansancio, es un paciente que está estresado, un paciente que lo acaban de contratar, tiene muy poca experiencia y entonces atiende con inseguridad el paciente, hay fallas en la inducción y reinducción, entonces toma acciones de pronto no muy seguras como tal. Cuando hablamos del ambiente, estamos mirando que la atención que hace el profesional tiene un entorno, no tiene condiciones ambientales, el calor es excesivo, el ambiente, el frío es mucho, es unas condiciones del consultorio que no tienen ni lo mínimo de infraestructura que le permita sentirse de una manera holgado, atender al paciente. Entonces, esas acciones de ambiente, por ejemplo, también tienen que ver con la parte de seguridad laboral. El clima laboral en esa institución es perverso, es un profesional que se siente perseguido, que cada que pueden le hacen sentir que no aporta a la institución, entonces ese clima laboral es perverso. Cuando hablamos del equipo de trabajo, estamos hablando que contribuye que no haya cohesión en el equipo de trabajo, no se hablan, no son supervisados, no tienen auditorías, no tienen un líder que les ayude a tomar decisiones. Y cuando hablamos de tarea y tecnología, están incluyendo todo lo que tiene que ver con los equipos, con los reactivos, con los insumos. Quiere decir que tenemos equipos obsoletos para atender al paciente, las pesas no están calibradas, no tenemos lo mínimo, la esterilización es perversa y nos da miedo usar esos equipos si usamos los propios, lo que estamos haciendo una transgresión a las normas de habilitación. Y entonces todos estos factores ayudan también a la presencia del evento o del incidente dentro de una institución. Pero para eso hablamos además de las barreras de seguridad. Recuerden, si no ponemos barreras, posiblemente la falla de la toma de decisiones trasciende entonces a la presencia del evento. Entonces tenemos barreras desde la parte física que podemos incluir
un control administrativo, barreras de control administrativo, barreras humanas, desde la aplicación de listas de chequeo que me permitan verificar cómo está el servicio, cómo se está prestando, tenemos los insumos, hacemos unas rondas de seguridad que permitan evidenciar si el personal sí se adhiere a las guías de práctica clínica, la infraestructura cómo se presenta y la parte tecnológica que con lo que estemos trabajando en la institución, incluyendo el software de historia clínica, sea actualizado y pertinente, monitoreado, seguro, para poder que con esas condiciones podamos revisar entonces la presencia de un entorno y de una minimización de todos esos factores que predisponen la aparición de estas atenciones inseguras. A continuación, entonces, voy a presentarles la modernidad o lo nuevo que existe en el análisis, que es el pensamiento sistémico. Vamos a presentarles entonces un video que nos permite como adentrarnos en el tema y pensar de una manera proactiva que ese análisis no debe ser centrado solo en la persona, sino centrado en el sistema. Todos desean recibir atención médica de buena calidad y segura, pero la atención médica se encuentra bajo una gran presión. Presupuestos sobreexigidos, costos crecientes, escasez de personal, aumento de la demanda, en conjunto con la nueva tecnología y la innovación. Todo esto incrementa la probabilidad de incidentes de seguridad. Con alrededor de 100 incidentes serios de seguridad reportados diariamente en Inglaterra, una tasa que no ha cambiado en las últimas 2 décadas, otros países no están mejores. Necesitamos encontrar formas más efectivas para garantizar la seguridad del paciente. Los análisis de incidentes de seguridad han revelado una amplia gama de factores que contribuyen, y a menudo personal inocente hereda los problemas existentes del sistema. Por ejemplo, la escasez de personal puede significar mayores cargas de trabajo, lo que aumenta la rotación y crea una mayor escasez de personal. Intentar aliviar esta situación mediante la contratación de personal temporario causa falta de familiaridad con el lugar de trabajo, lo que provoca más interrupciones e, irónicamente, un aumento de la carga de trabajo. Esto es un terreno fértil para que ocurran errores. Por lo tanto, el pensamiento sistémico alienta la idea de que los incidentes no suelen ser causados por una sola decisión o acción catastrófica, sino debido a interacciones dinámicas entre personas, tareas, tecnología y condiciones de trabajo, incluyendo la gestión, la regulación y la política laboral que típicamente escapan el análisis. Tomemos como ejemplo un error de medicación, una sobreprescripción de insulina. La enfermera especializada en diabetes escribe la dosis recomendada en un formulario de evaluación. Un ocupado médico lo malinterpreta y prescribe 100 unidades en lugar de 10. ¿El resultado? El paciente es dado de alta, pero poco después es readmitido en el departamento de emergencias, que de por sí ya está sobrecargado de trabajo. Un análisis simple de causa raíz identifica el error y puede recomendar el reentrenamiento y la reflexión personal por parte de los involucrados. Sin duda, la próxima vez el médico tendrá más cuidado. Pero, ¿y si la próxima vez es un médico diferente? El mismo incidente podría suceder nuevamente. El pensamiento sistémico nos permite explorar las interacciones dinámicas subyacentes entre personas, tecnologías y políticas dentro y a través de los niveles de los sistemas completos. Destaca un claro mecanismo de retroalimentación para el equipo de compras, organismos reguladores y fabricantes con respecto al riesgo de confusión con el nombre del medicamento y solicita la mejora. Otorga la responsabilidad de prescribir a la enfermera especialista para que el número de interacciones potencialmente inseguras puedan reducirse, sin importar si existe un cambio de personal. Identifica la necesidad de un nivel adecuado de carga de trabajo y recomienda al personal que recuerde su responsabilidad de expresar sus dudas e inquietudes. Debido a que el pensamiento sistémico considera más que las acciones individuales de las personas, ofrece una oportunidad para el aprendizaje a largo plazo y el cambio duradero. Y si la acción inmediata no es posible, las organizaciones al menos acumulan una base de evidencia para futuros cambios. Al permitir a las personas expresarse y utilizar sus habilidades y conocimientos para actuar de manera segura, el pensamiento sistémico pone énfasis en el personal como un recurso para la seguridad en lugar de una fuente potencial de problemas.
Si usted busca formas efectivas y sostenibles de evitar daños al paciente debido a incidentes, adopte y promueva el pensamiento sistémico en sus investigaciones. Después de ver este video, la importancia de identificar que ese enfoque centrado en la persona lleva más a culpabilizar al profesional en vez de darle herramientas que le permitan a través de un análisis justo salir adelante y mejorar su percepción frente a la atención en esa institución o en su propio consultorio. Mientras, si lo hacemos en el sistema, vamos a tener un diseño organizacional adecuado que aplique toda esa intervención en los factores humanos para el diseño del sistema. Mecanismos, ayudas, barreras que permitan determinar de una manera proactiva la evidencia de los riesgos presentes en la institución, cómo priorizarlos, cómo calificarlos y cómo prevenirlos, determinando entonces que aquello que exista como un mayor impacto puede ser minimizado con unas barreras técnicas y comprobadas con argumentación técnica y evidencia científica para evitar entonces la presentación del evento adverso. Ya finalizando, les recuerdo entonces que cuando ocurre un evento adverso en la institución, no solamente sufre como primera víctima el paciente y la familia, también se ve inmerso como segunda víctima el personal de la salud. Recuerde que ese profesional va a ser tachado por el colectivo, por la comunidad como una persona incompetente, que causa daño, que no volvamos porque ese profesional es malo. Entonces, una segunda víctima es el personal de salud. Para eso la institución debe tener un apoyo psicológico para ese personal, para ayudarle a salir adelante. A veces la comunidad solo se ve afectada a ella y no ve que quien lo atendió por ese error humano pudo de una manera involuntaria, que es la mayoría de las veces, verse inmerso en una depresión de la cual posiblemente le va a causar daños psicológicos y hasta podría llevarlo a no seguir prestando un servicio. Y la tercera víctima es la institución, que al tener profesionales que han tenido esos eventos adversos, posiblemente no los van a volver a contratar porque la institución es tachada de mala para la prestación del servicio. Bueno, con esto entonces damos cumplimiento a este análisis de ese entorno humano y la incidencia de las fallas activas y las fallas latentes como precursoras y parte de las causas y los efectos del evento adverso o del incidente en la prestación del servicio para nuestros pacientes. Muchas gracias.